nivel del tobillo. Bueno, ahí les coloco un organizador de información acerca de estas articulaciones tibio-peroneas. Ahí las revisan después, es básicamente lo que voy a presentarles. Aquí en esta imagen se muestran los huesos de la pierna derecha desde una vista anterior para ubicar de qué articulaciones estoy hablando. Esto sería la articulación tibio-peronea proximal, que aquí en el círculo más grande se muestra la unión entre esos dos. Y aquí a este nivel estaría la tibio-peronea distal, que aquí también se puede observar. Vamos a la proximal. La articulación tibio-peronea proximal presenta como superficies articulares a una superficie articular que tiene la tibia en la tuberosidad lateral. Es una superficie plana que está orientada hacia abajo, hacia lateral y un poco hacia posterior. El otro hueso que participa es el peroné, con su cabeza. Esta cabeza debe tener una superficie articular que corresponda a la de la tibia. O sea, si la de la tibia está orientada hacia atrás, la del peroné tiene que estar orientada hacia adelante. La de la tibia hacia lateral, la del peroné hacia medial. La de la tibia hacia abajo, la del peroné hacia arriba. Y entonces ahí se encuentran. Las dos van a ser planas. ¿Qué tipo de articulación es por número de huesos? Sería una articulación simple. Sí, solo son dos. Aunque está muy cerca de rodilla, no se considera parte de rodilla. Tiene su propia cápsula, su propia sinovial, entonces, pues no hay manera. Es una articulación simple. Por forma, ¿qué tipo es? ¿Plana? Son planas las dos superficies, entonces, ¿qué tipo es? Artrodia. Es una artrodia. Tóquenla, ubíquenla. Básense en su rodilla, pero váyanse hacia la parte lateral y un poquito más abajo. Ahora muévanla, traten de moverla y me dicen, ¿qué pasó? ¿Sí se mueve, no se mueve poquito, se mueve mucho? No, no se mueve. ¿Alguien puede moverla? Yo sí siento que se mueve, doctora. Guillermo, muévela sin que se te mueva el pie ni el tobillo. ¿Puedes? No. No, efectivamente, por sí misma no ejecuta movimientos, pero se mueve cuando se mueve la tibioperonea distal. Pero la tibioperonea distal se mueve cuando se mueve la talocrural, o sea, la del tobillo. Es decir, sí ejecuta pequeñas ducciones, ¿no? Pero como si fuera una reacción en cadena, como un efecto dominó. Se mueve la talocrural, se mueve la distal, tibioperonea distal. Se mueve la distal y entonces se mueve la proximal. De hecho, esas pequeñas ducciones ni siquiera las podríamos clasificar como flexiones, extensiones, abducciones, aducciones, rotaciones, nada. O sea, ducción significa desplazamiento, son pequeños desplazamientos nada más. Entonces, ¿cómo la clasificamos? Por amplitud de movimiento. Anfiartrosis. Eso es una anfiartrosis, efectivamente. Como medios de adaptación hay cartílago articular, delgado el cartílago, pero existe. Como medios de unión hay una cápsula articular que es independiente de la cápsula de la rodilla. Esta cápsula articular pues no tiene complejidad, es una membrana que rodea las superficies articulares de los dos huesos. Así la rodea, también pasa por aquí abajo, la voy a poner punteadita, se supone no la veo, y mantiene unidos los dos huesos. De hecho, profundo a esta cápsula articular existe una membrana sinovial, pequeña también, pero pues aún así produce líquido sinovial para amortiguar los movimientos en las ducciones que existen. Esa cápsula articular, la cápsula articular va a tener engrosamientos que les vamos a llamar ligamentos tibio-peroneos. Uno anterior, que viene siendo esto, y uno posterior, que viene siendo esto. O sea, son engrosamientos uno adelante y uno atrás. Ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior
conviene decirles proximales porque en la parte distal también existe un ligamento tibio peroneo anterior y uno posterior. Y ya, no hay más que decir acerca de esta articulación. ¿Se entendió? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Gracias. Sí, Vamos a doctora. articularla, gracias. Ahora, articular los huesos en la parte distal. Veamos las imágenes. A ver, la de la izquierda es una tibia y un peroné izquierdos desde una vista anterior. Esto es medial, esto es lateral. La de en medio es la misma, son los mismos huesos, pero ahora en una vista posterior. En este caso, esto es medial, esto es lateral. Y la imagen de la derecha, hagan de cuenta que toman los huesos de la imagen de en medio y los voltean para asomarse por aquí abajo. O sea, es una vista inferior de los dos huesos. Esto sigue siendo medial, esto sigue siendo lateral. ¿Ah? Como superficies articulares, vamos a tener que la tibia tiene una superficie articular cóncava y vertical, como si fuera un segmento de cilindro. En el caso del peroné, en la superficie medial tiene una superficie articular que puede ser convexa, como un segmento de cilindro, y entonces se corresponde con la superficie articular lateral que tiene la tibia. ¿Ah? Ahí podríamos clasificarla como trocoide, pero no vamos a hacerlo. Ahorita les explico por qué. La forma de la superficie articular del peroné puede también ser plana o puede ser convexa. Entonces, resulta difícil clasificarla por forma porque no en todas las personas es igual. Ajá. Cuando es cóncava la superficie de peroné, imagínense, está cóncava la de la tibia y cóncava la del peroné, entonces se unen cóncavo con cóncavo. Lo único que entra en contacto de ellos son los bordes de la concavidad. Ahí pudiéramos clasificarla como una sínfisis, pero no existe un disco como en las sínfisis clásicas, entonces pues tampoco vamos a decir que es una sínfisis. En realidad, estos dos huesos no están tan cercanos, o sea, obviamente sí están cercanos, pero no tanto como en las otras articulaciones que hemos revisado, donde incluso se tiene que revestir la superficie articular con cartílago para que no choquen los huesos. Acá ni siquiera existe cartílago, no hay cartílago articular en las superficies. Lo que hay es un ligamento interóseo que rellena el espacio que existe entre los dos huesos. De hecho, ese ligamento interóseo es continuación, es una prolongación de la membrana interósea que existe a nivel de las diáfisis. Entonces, por la presencia de ese ligamento, la articulación se va a clasificar como una sindesmosis. Acuérdense, una sindesmosis es una articulación o es alguna región de huesos unidos por membrana interósea o ligamento interóseo. En este caso es un ligamento. A pesar de ello, existe un medio de unión que es una cápsula articular que no tiene complejidad, o sea, rodea la articulación en el contorno de sus superficies articulares. En la parte superior, pues se une con lo que sería el ligamento interóseo y en la parte inferior, pues cierra la articulación. Esa cápsula articular tiene engrosamientos, uno adelante y uno atrás. Este sería el ligamento anterior. Esto. Le vamos a llamar ligamento tibio-peroneo anterior. Podemos llamarlo distal, porque pues acuérdense que existe uno proximal. Ahí está uniendo los dos huesos. También por atrás hay un engrosamiento. Viene siendo esto. Ligamento tibio-peroneo posterior. Y un tercer ligamento que no es engrosamiento de la cápsula, sino prolongación de la membrana interósea, es el ligamento interóseo. Que viene siendo esto. Acá. Vámonos a la imagen de la derecha. Recuerden que estamos asomándonos por abajo. En esta imagen
esto es posterior, esto es anterior. Entonces, el ligamento tibio peroneo anterior viene siendo esto. Ahí está, uniendo los dos huesos por delante. El posterior viene siendo esto. Se le describen fascículos superficiales, que son justo lo que yo estoy remarcando ahorita, y fascículos profundos, que incluso llegan a la fosa retromaleolar. Ahí. Este es el ligamento posterior. Y podemos observar la parte más inferior del ligamento interóseo. Esto. Además de ser medios de unión, estos ligamentos contribuyen a darle forma a lo que será la mortaja tibio-peronea, es decir, la superficie articular de los huesos de la pierna para el astrágalo. Acá, si no estuviera el ligamento interóseo, habría un hueco. ¿Ah? Entonces ahí al articularse con el astrágalo, pues habría aquí una zona, pues, ¿cómo decirles? Hueca, donde podría ser vulnerable. Entonces el ligamento interóseo cierra totalmente la superficie articular. ¿Sí? Y ya, no hay más que decir de la articulación este. ¿Avanzo? ¿Qué pasó, Jesús? Sí, perdón, doctora, disculpe, donde dice 1 y 2 ligamento posterior, solo sería uno, ¿no? No. Bueno, esta notación es nada más para la imagen de la derecha. Para esta imagen. Aunque acá en las Ok. otras dos también tiene el 1 y el 2, no corresponden a esos números. Ok, sí, doctora, sí, perdón. Ujú. En la imagen de la derecha le ponen 1 y 2 porque tratan de señalar que hay fascículos superficiales, los del número 1, y fascículos profundos, los del número 2, pero todo ello es ligamento posterior. Sí, doctora, gracias. Ujú. De nada. Y aquí tenemos la membrana interósea. Observen, son los huesos de la pierna izquierda desde una vista posterior. Muy fácil nos damos cuenta. Aquí está la línea del sóleo y eso lo tiene la tibia en la parte de atrás. Además no vemos la tuberosidad anterior, eso está adelante. La membrana interósea viene siendo esto. Noten cómo sus fibras son oblicuas, de arriba hacia abajo, de medial a lateral, cubre casi todo el espacio interóseo. Ujú. Estará insertada en los bordes interóseos de cada hueso. En el caso de la tibia, este es el borde interóseo, corresponde al borde lateral. Todo esto. Y en el caso del peroné, este es el borde interóseo, corresponde al borde medial. Ahí. Entonces, ahí lo cerramos. Además de ser medio de unión entre los dos huesos, la membrana interósea presenta orificios. Por ejemplo, por donde vasos que están en la región poplitea o que se originan a ese nivel de la región poplitea, penetran la membrana interósea y llegan al compartimento anterior de la pierna. Esos son los vasos tibiales anteriores. O hay otros orificios, como por ejemplo, espérenme, aquí solamente muestran los inferiores, hay otros más en el trayecto, ¿ah? Donde vasos del compartimento anterior se comunican con vasos del compartimento posterior. Esos son los perforantes peroneos. Entonces, no está tan pareja, hay pequeños orificios. Además, la membrana interósea sirve de superficie de inserción para músculos. Por delante se insertan músculos del compartimento anterior y detrás, o sea, en su superficie posterior, músculos profundos del compartimento posterior. Los iremos viendo todos ellos. Y ya. Ahora hay que formar la articulación del tobillo. Es muy común llamarla así. Ya un nombre más específico sería articulación talocrural o tibio-peronea astragalina. El segundo nombre nos orienta mejor
para entender qué es lo que se está articulando. La tibia y el peroné con el astrágalo. Pero por comodidad, pues yo casi siempre le digo talocrural. Recordar que talo viene de talus y talus es astrágalo. Y crural viene de algo así como miembro inferior. Ahí les organizo las superficies articulares y los medios de unión. Ahí luego los revisan. Es básicamente lo que les voy a presentar a continuación. Superficies articulares. Van a participar la tibia y el peroné por una parte, por la parte proximal, y el astrágalo en la parte distal de la articulación. Estamos viendo en la imagen de la izquierda un pie, una articulación talocrural derecha desde una vista anterior. En la imagen del medio, trata el autor de representarnos cómo la tibia y el peroné encajan sobre el astrágalo, como haciendo la analogía que el astrágalo es una caja y que la tibia y el peroné son su tapadera, y a esa tapadera le llaman mortaja. Y en la imagen de la derecha estamos viendo el astrágalo por arriba, han cortado tibia y peroné, solo dejaron sus maleolos, maleolo medial, maleolo lateral. Y entonces ahora sí, vamos con las superficies articulares. Por parte de la tibia presenta una superficie articular inferior, que ahí no vemos, tendríamos que asomarnos por abajo, pero asumimos que ahí se encuentra donde yo he señalado. Además, la superficie articular que tiene su maleolo es el maleolo medial, pero la superficie la tiene en la parte lateral. Acá. Y por parte del peroné, la superficie articular medial del maleolo peroneal, del maleolo lateral. Respecto al astrágalo, participan la superficie articular superior, esto, que en la imagen de la derecha viene siendo esto. Tiene forma de tróclea y corresponde a la superficie articular inferior de la tibia. Tiene otras dos superficies astrágalo. Una superficie medial que es plana para el maleolo de la tibia y una superficie lateral que también es plana para el maleolo del peroné. Ya tenemos ahí todas las superficies articulares. Todas ellas van a estar revestidas por cartílago articular. ¿Cómo la clasificamos de acuerdo al número de huesos? Compleja. Complejas. Y son más de 2, es una articulación compleja. ¿Cómo se clasifica por forma? Sería una trocoide. ¿Dónde está el cilindro, Guillermo? ¿Sería troclear? Digo, troclear. Ajá. Troclear. Entre tibia y astrágalo es troclear, pero no hay que olvidar los maleolos. Ahí ya no sería troclear, ¿qué sería? ¿Cómo serían esas dos superficies? Entonces es artrodia. O sea, las laterales o lateral y la medial son planas, son artrodias. Muévanla. ¿Se mueve, no se mueve? ¿Es un movimiento amplio o cuesta trabajo, es limitado? El movimiento es amplio. Es amplio. Entonces, por amplitud, ¿qué tipo es? Diartrosis. Ahí. Diartrosis. ¿Qué movimientos pueden hacer con ella? Solo con ella. Flexión, extensión. Ok. Flexión y extensión lo podemos hacer con esta articulación. Aquí lo escribo. La flexión es cuando el pie se dirige hacia arriba, como que tratando de acercar el dorso del pie a la parte anterior de la pierna. Algunos lo llaman dorsiflexión o flexión dorsal. Y la extensión es cuando el pie se aleja de la pierna, o sea, el dorso del pie se aleja de la superficie anterior de la pierna. Algunos lo llaman plantiflexión o flexión plantar.
Yo no suelo llamarlo así porque considero que para la flexión plantar se flexionan además otras articulaciones del resto del pie. La vamos a dejar como monoaxial porque para hacer flexión y extensión utilizamos un solo eje que es transverso, pero entre comillas como monoaxial. ¿Por qué? Porque con el pie, sobre todo con esta articulación entre astrágalo y escafoides y entre calcáneo y cuboides, podemos hacer movimientos de rotación, inversión y eversión, que para mí son lo mismo que pronación, supinación, pero que para los estudiosos del movimiento encuentran algunas diferencias. Cuando hacemos esos movimientos, la talocrural también se mueve, pero no es la responsable. Es más o menos lo que ocurrió en la tibión peronea proximal, que cuando movíamos el tobillo se movía la tibioperonea proximal. Es como un movimiento por consecuencia. También podemos hacer movimientos de aducción, abducción, pero para eso participan las articulaciones que se dan también entre tarso y metatarso. Podemos hacer aducción, abducción, inversión, eversión o incluso la circunducción. Y en esos movimientos la talocrural también se mueve, pero por sí misma no ejecuta todos ellos. Entonces la dejamos como monoaxial, pero entendiendo que ocurre movimiento cuando se mueven otras. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Como medios de adaptación, pues ya les dije, hay cartílago articular cubriendo las superficies. Como medios de unión va a existir una cápsula articular que su inserción es muy fácil. Vean, en tibia y peroné se inserta a pocos milímetros del borde de la superficie articular. O sea, ahí, por ejemplo, en el borde anterior del malleolo medial, ahí en el borde anterior de la superficie articular inferior de tibia, ahí en el borde anterior de la superficie articular del malleolo lateral y por atrás pasa lo mismo, solo que es el borde posterior en lugar del borde anterior. En el astrágalo, atrás, no hay mayor complicación, a pocos milímetros del borde de la superficie, ahí se inserta tanto en la tróclea como en la región para los maleolos. En la parte de adelante, se aleja un poco del borde, llega hasta acá, al cuello, y luego ahí regresa para insertarse en la superficie para el maleolo. Algo así. Aquí venía cerca del borde, aquí se prolonga hasta el cuello y ahí regresa. Hay como un poco de elongación de la cápsula en esta zona, en esta parte anterior, para que tenga libertad de movimiento la articulación cuando hacemos flexión y extensión. O sea, si estuviera en el límite, en el borde o cerca del borde, nos costaría trabajo extender el tobillo. Es más o menos lo que sucedió en la glena humeral, que había un receso axilar para poder hacer abducción, aducción. Acá también, pero es para hacer flexión y extensión. En esta parte de adelante la cápsula es más gruesa y algunos le llaman a eso ligamento anterior. Pues las inserciones de ese ligamento pues no es lo mismo. El borde anterior de la superficie articular inferior de tibia al cuello del astrágalo. No lo incluí dentro de los medios de unión porque considero que es la misma cápsula, pero quizá por ahí lo pudieran encontrar. Bueno, acá tengo del lado izquierdo una radiografía de la articulación talocrural derecha, es una vista anterior, y me gustó porque aquí el autor trata de explicarnos lo que viene siendo la mortaja, esto, que con este modelo, cómo encaja con las superficies articulares que nos presenta astrágalo, que nos ofrece astrágalo, aquí. Y ahí entonces uno está montado sobre el otro. La imagen de la derecha la traje por lo siguiente. Estamos viendo el astrágalo desde una vista superior. De amarillo resalta la tróclea del astrágalo, pero nos indica que en el borde anterior, en la parte anterior, la tróclea es más amplia
que cerca del extremo posterior. Cuando hacemos flexión, ese borde anterior de la tróclea ingresa completamente en la mortaja tibioperonea. ¿Mm? Y cuando hacemos extensión, lo que ingresa es el borde posterior de la tróclea. Tenemos más estabilidad a la flexión que a la extensión, porque una mayor porción de astrágalo penetra en la tróclea, en la mortaja, entonces eso nos proporciona más estabilidad. Aquí lo explica el autor, solo que le llama dorsiflexión o flexión plantar. ¿Ah? Nuestros pies, la forma de nuestros pies nos ayuda más a estar en flexión que a estar en extensión. Por eso, y por muchas otras razones, cuando utilizamos zapatos con tacones elevados, vamos inestables, tenemos inestabilidad porque en esa postura se está tendiendo más a la flexión plantar. Es como si camináramos en plantiflexión. Eso nos vuelve vulnerables de que tengamos un accidente. ¿Sí? Vamos a reforzar la cápsula con ligamentos. 2 ligamentos, uno en la parte lateral y otro en la parte medial. Ahí estamos viendo el lateral. Ajá, estamos viendo un pie derecho, un tobillo derecho desde la vista lateral. El ligamento lateral se divide en 3 fascículos. Uno anterior es esto, fascículo talofibular anterior, o también le llamaremos peroneo astragalino anterior. Otro es este, fascículo talofibular posterior o peroneo astragalino posterior. Uh-huh. Y el último es este. Ligamento o fascículo calcáneo fibular o peroneo calcáneo. Que viene siendo el medio. Tenemos un anterior, uno posterior y el medio o intermedio o lateral completamente. Ligamento o fascículo peroneo astragalino anterior. Viene o se inserta en el maleolo lateral. De hecho, los 3 se insertan en el maleolo lateral. No hay pierde. Acá. Nada más que lo hace por delante del maleolo. Entonces, fascículo peroneo astragalino anterior se inserta en el maleolo lateral y en el cuello del astrágalo. Ahí. Luego, el posterior viene también del maleolo lateral, pero se va hacia atrás. El astrágalo en la parte de atrás tiene 2 tubérculos, uno lateral y uno medial. Denme un segundo. Gracias. Les decía que el peroneo astragalino posterior se inserta atrás también en el astrágalo. El astrágalo tiene atrás 2 tubérculos, uno lateral y uno medial. Este fascículo toma el tubérculo lateral. ¿No? Ese fue el posterior. Y el calcáneo fibular o peroneo calcáneo se inserta también en el maleolo lateral y en el tubérculo que tiene el calcáneo en la parte lateral. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Sí, doctora. Este ligamento limita la inversión de pie. O sea, podemos hacer inversión, pero hay un límite. Es como si el ligamento detuviera el pie para que no lo volteáramos hacia medial. Se puede sufrir un esguince de este ligamento. Por ejemplo, cuando creo que a todos nos ha pasado, o cuando nos ha pasado, que va caminando y se le dobla el pie y cae sobre esto, sobre la parte lateral.
ahí el ligamento se estira. Esa elongación de fibras es a lo que se llama esguince de tobillo, esguince a nivel del ligamento lateral. ¿Qué pasó, Denise? Justo eso iba a preguntar, doctora. Gracias por aclarar. Sí, de nada. Entonces, cuando hacemos ese movimiento de inversión forzada, brusca, repentina, pues sí puede dañarse ese ligamento. Y hay grados de esguince. Puede ser una simple elongación que con reposo y pues inmovilización parcial quede solito, o una esguince más grave en donde incluso las fibras lleguen a romperse. A veces puede combinar también con fracturas del maleolo. Eso pues ya es un caso más grave. Y aquí tenemos el ligamento medial. Al ligamento medial le podemos llamar también deltoideo, o hay algunos que lo llaman así, deltoideo. Acuérdense que deltoide significa triángulo. Entonces aquí tiene forma de triángulo. Está formado por fibras superficiales o fascículos superficiales y fascículos, grupo de fibras profundas. Son las superficiales que realmente forman el deltoideo, o sea, las que le dan la forma triangular. Aunque le llaman al ligamento en general así, completo deltoideo. Vean, las fibras superficiales son estas. Estas. Las fibras profundas, se alcanzan a ver unas cuantas. Estas. Las tres, todos los grupos de fibras se insertan arriba en el maleolo medial, acá, en la tibia. Voy a quitarlas. Primero las fibras superficiales. Del maleolo medial se dirigen unas al escafoides, aquí, a la tuberosidad medial. Estas. Otras al sustentráculo de la frágala, lo que pertenece al calcáneo. Estas. Y otras al tubérculo posterior y medial de la frágala. Ven que les dije, tiene atrás en la frágala dos tubérculos, uno lateral y uno medial. Bueno, el medial lo toman el ligamento medial con estas fibras. Ahí está. Ahora, ¿dónde está el triángulo? El dichoso triángulo. Ese es esto. Para formar bien el triángulo se requieren otros ligamentos, como este que une la frágala con calcáneo, o este que une el calcáneo con el escafoides. Y ahora sí, ahí está el triángulo. O sea, no es nada más el ligamento medial, son sus fibras superficiales con ligamentos propios del tarso. Las fibras profundas en la parte proximal se insertan también en maleolo de la tibia y en la parte distal en la superficie medial del frágala. Así. Y ya está. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Además del medio de unión, limita también el movimiento, pero lo contrario a lo que hizo el ligamento lateral es limita la eversión del pie. ¿Se puede lesionar? Pues sí, se puede, aunque es menos común cuando nos doblamos el pie, caer sobre esto. Como que tendemos a caer sobre lo lateral, porque de por sí así es nuestra pasada. O sea, cuando damos el paso, apoyamos el talón y luego el peso cae sobre la parte lateral y luego sobre la región anterior. El arco lateral está menos formado, menos pronunciado. Entonces ahí, como está menos elevado el pie, tiende a recaer ahí nuestro peso. Entonces, cuando nos doblamos el pie, es más común que lo hagamos cayendo sobre su borde lateral y su superficie lateral. Y aquí están los movimientos que se ejecutan al rural. Recuerden,
como la imagen de la izquierda es flexión y como la imagen de la derecha es extensión. Pero pues considerar que a la extensión le llaman también flexión plantar y a la flexión dorsal. Y que se puede mover o se mueve cuando se mueven el resto de articulaciones del pie, sobre todo las del tarso entre sí o las del tarso con metatarso. Y ya, esto lo realizo mañana. Mañana termino con articulaciones del pie. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Muchas gracias por su atención. Tengan un excelente día.